Lo curioso es que esa traducción de orar sin cesar, por ejemplo, y la palabra que se utiliza ahí también significa adorar. Y la idea que se tiene en el Antiguo Testamento y bíblicamente hablando, la idea de orar es tú comunicarte con, o sea, tú hablas y Él te responde. Si no estás haciendo un monólogo, ¿qué diferencia hay entre que yo le diga, mira, Señor, necesito dinero para pagar tal cuenta, o necesito una provisión que le diga, tú eres maravilloso, nunca haces que le falte nada a tus hijos, tu nombre está de por medio, tú eres un Dios proveedor. Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, ayúdame, Señor. El Señor dice, pero ¿por qué mejor no me exaltas? Pero Claro. no, o sea, nosotros solamente nos dedicamos a hablar de nuestra necesidad, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Señor, no puedo, Señor, no me gusta, Señor, no quiero. Meterte en la presencia de Dios, buscar su rostro y estar con Él, dedicarte a Él, te mete a la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo, no hay cansancio. En la eternidad no hay materialidad. O sea, ni te das cuenta de dónde estás, pierdes la noción de todo, humanamente hablando, o sea, las limitaciones. Puedes estar 5, 10 horas de rodillas, no te duelen las rodillas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast preferido, Diálogos. La verdad os hará libre. Un nuevo programa, un nuevo tema, un nuevo tiempo de edificación para cada uno de nosotros, porque también nosotros nos edificamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos, como siempre, con el pastor José Rachuní. Pastor, su saludo, por favor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que el Señor los siga bendiciendo en todos los aspectos de su vida. Necesitamos seguir creciendo en la gracia y recordando que el Señor tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros y para que podamos vivir en esa dimensión sobrenatural del hombre nuevo. Tenemos que seguir estudiando la Escritura y practicando, por cierto, todo ejercicio espiritual, es decir, creciendo en el Señor, en la fe, y, por qué no decirlo, adorando y buscando al Señor en una comunión profunda. Así es, y lo adoramos y tenemos comunión profunda con el Señor, porque Él nos da herramientas, ¿no? Y hemos estado conversando acerca de las herramientas que Dios nos da, hemos estado hablando acerca de cuál es el lenguaje de Dios, cómo se comunica con nosotros, estas cosas. Pero así como Él se comunica con nosotros, nosotros nos comunicamos con Él. Y dice la palabra de Dios que la orden es orar en todo momento, no orar sin cesar. Eh, la primera pregunta en esta cuestión de orar, y quiero quedarme ahí en ese punto. ¿Orar es hablar? Ya, es curioso, gracias por la pregunta, porque me permite hacer una aclaración. Lo curioso es que esa traducción de orar sin cesar, por ejemplo, y la palabra que se utiliza ahí también significa adorar. ¿Ya? No, no solamente es hablar, es vida. Y entonces de ahí quiero partir, porque el problema es que cuando nosotros hablamos de orar, la idea que tenemos de orar es que nosotros hablamos con Dios. Y la idea que se tiene en el Antiguo Testamento y bíblicamente hablando, la idea de orar es tú comunicarte con, o sea, tú hablas y Él te responde. Si no estás haciendo un monólogo ¿Ya? O sea, estoy expresando mis sentimientos al aire. al aire y Él no habla. Curiosamente, hemos dicho en otro momento que tú puedes ver el Salmo 32, siempre pongo eso que es lo más fácil, ¿no? En que, por ejemplo, David está orando, está hablando con el Señor, está recibiendo liberación, dice inclusive confiesa, mientras caí se envejecieron mis huesos, pero él después hace un Selah, y el Selah significa cae en la presencia de Dios para que él hable. Y cuando él calla en la presencia de Dios, lo que tiene como resultado, es lo que dice el verso 8, que el Señor le responde y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino por que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. O sea, la oración es una cuestión interactiva, es decir, uno habla, el otro escucha y luego el otro habla y el otro escucha. O sea, responde. La cuestión es que en el Nuevo Testamento nosotros pareciera que estuviéramos leyendo, tú hablas con Dios y ahí hablas solo. En todo caso, lo que decimos, ¿no? Conversación con Dios. Referimos esas cosas cuando hablamos de oración, pero no practicamos esas cosas. Y no recibimos contestación. Por eso, o sea, solamente lanzamos ideas al aire, Sí, peticiones al aire, sentimientos al así es. aire, lamentaciones al aire,
y parecen, como decíamos hace algunos momentos con nuestro productor, son mantras, son letanías que se mandan, que se dicen, ¿no? Y no tiene, por último, no, como no hay fe en Dios, no se sabe a quién se le está hablando. Mira, ahí hay todo un problema, ¿no? Que decíamos en el programa anterior, que si la gente, las personas que oran, no viven bien con Dios, Dios no oye a los pecadores. Dos, Así, dice que aparte sin iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pues la gente no se aparte de iniquidad, sigue pecando y quiere que Dios lo escuche. Luego entonces, lo interesante es que hay niveles de oración. Hay un nivel de oración muy humano en que el alma se derrama delante de Dios. Pero lo que es curioso es que en el Nuevo Testamento se nos habla de orar en el Espíritu. ¿ya? Y el orar en el Espíritu es una práctica que no se hace porque no se entiende. ¿Cómo oro yo en el Espíritu? En primer, antes de entrar a esa pregunta, ¿cómo oro yo en el Espíritu? Este, si yo estoy en iniquidad, ¿podría pedirle No, al productor que si está en comunión con Dios, que pueda no, orar esa es por mí? intercesión, pues, pero lo curioso es esto, nos vamos primero por partes, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Romanos, nosotros encontramos un fenómeno que es maravilloso, en Romanos 8. Dice que tenemos un intercesor que está a la diestra del Padre pidiendo por nosotros, que es el Señor Jesucristo, el mismo que nos ha abierto camino al trono de la gracia. Pero dice también el mismo texto de Romanos 8, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo orar. ¿Ya? Y Él está chillando, Él es el que está derramándose delante de Dios por nosotros. Ahora, curiosamente, uno puede orar en lenguas, y es una forma de que el Espíritu ora a través de nosotros, o puede orar en palabras que entendemos, pero que no vienen de nosotros. Entonces, es ahí donde se da ese fenómeno en que uno está orando y de pronto dice cosas y dice, ¿y esta maravilla dónde salió? Que puede ser palabra de ciencia, palabra de muchos Y tipos, ya, si se acompaña con eso es mejor todavía. hasta profecía. Sí, sí, ¿Por qué? por, Porque es el Espíritu quien está activando esas es cosas. el Espíritu quien está orando. Pero el Espíritu, ¿por qué ora? O sea, de acuerdo a mi necesidad o me No, puedo... aquí viene lo que yo le llamo el circuito del Espíritu. El circuito del Espíritu, el Espíritu vive de nosotros. Sube a la presencia del Padre, sube al trono. No, algo dijimos en el programa anterior, si mal no recuerdo, pero sube y escucha lo que Dios necesita o toma del trono aquello que Dios quiere. De Entonces, uno, no, lo que Dios quiere escuchar. ¿ya? ¿Ok? Que puede ser que alguien interceda por alguna persona en algún lugar, un país, por alguna necesidad o que inclusive hasta que reprenda cosas. Entre al campo de la guerra, por decir, espiritual. Y entonces el espíritu lo que hace es bajar a nuestro espíritu y hablar desde nuestro espíritu lo que Dios quiere escuchar. Lo sube nuevamente ¿Ya? como petición, como intercesión, como oración, como guerra, y lo baja como respuesta. A ver, si este ejemplo es válido. Una hermana un día me contó y me dijo, a las 7 de la mañana saliendo de su guardia, porque ella era enfermera, estaba por cambiarse y de pronto sintió la necesidad de orar y de orar por su hija. Y se puso a clamar, o sea, tenía una necesidad urgente y se pone a orar, a orar, a orar. Y en un determinado momento, después de una hora, pasó todo. Se sintió tranquila, se va a su casa, encuentra a su hija que debería haberse ido a trabajar y le dice, ¿por qué estás acá? No, que cuando salí, exactamente 7 de la mañana, salí por el bus. La cosa que estaba, o sea, si hubiera continuado el proceso normal, ella hubiera partido porque el bus sufrió un accidente. Y dentro de eso, entendió ella que esa necesidad la puso el Señor. Sí, Es la el puso el circuito Espíritu Santo. que me Es el circuito. o sea, que si yo No estamos solos. no estamos, pero si yo no obedezco, El asunto es que no hay sensibilidad porque no hay comunión. ¿okay? Y sucede lo que está Mira, ¿cuántas veces nos pasa que nosotros queremos orar? Vamos, imagínate, comenzamos a orar ahorita y tú estás a solas y dices, Señor, tú eres bueno y no te sale nada, nada. Quieres decirle que es bueno y nada. No hilas nada. he destinado mi hora de oración
y recién voy a los 2 minutos y ya se me y acabaron. se te acabó el rollo, ¿no? Y no sabes qué decirle porque le dices que eres bueno y tú no sientes tranquilidad y no te sale. De pronto viene el Espíritu y dice, tú eres grandioso, pum, 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 y fluyes. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Estaba vacío. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno quiere decir a Dios, otra cosa es lo que Dios quiere escuchar. Y Mm, cuando tú oras, el Espíritu pone algún elemento en la oración, amor, misericordia, eso, con eso que tú estás orando, Él a la vez está activando algo a favor de alguien. ¿Ya? Tú ni te das cuenta y estás entrando a ese círculo por el cual la voluntad de Dios se va a cumplir desde que el Espíritu sube, trae una necesidad, él mismo la ora, la lleva y la baja como respuesta. Y todo en ese círculo se extiende hacia muchas personas en intercesión, en guerra, en milagros, en lo que le pasó a esta hermana que tú dices que su hija fue liberada de la muerte. Eh, Se producen una serie de cosas, porque ahí inclusive en ese círculo hay una forma de revelación, una forma de manifestación de Dios que te manifiesta misterios y cosas que uno no entiende. Ahora, esa es la dimensión del hombre nuevo, no es vamos a orar, Señor, y todos los días tú eres bueno, justo, misericordioso y maravilloso. Al otro día, maravilloso, justo y bueno. Y al otro día, bueno, maravilloso y justo. Agarró mi, mi, Eso es un rezo. agarró mi devocionario y hoy día me tocó orar Hoy día por me eso. toca decir lo que dice aquí. Entonces lo que usted me está diciendo ahorita, en este momento, es que ese es el circuito humano que funciona a través de mi mente, En de la miles mente de... de queriendo convencer a Dios de cosas, hablando de sus lamentos. ¿Ya? Y ¿Qué diferencia hay entre que yo le diga, mira, Señor, necesito dinero para pagar tal cuenta, o necesito una provisión que le diga, tú eres maravilloso, nunca haces que le falte nada a tus hijos. Tu nombre está de por medio. Tú eres un Dios proveedor. Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, ayúdame, Señor. Y el Señor dice, pero ¿por qué mejor no me exaltas? es tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero no, a la gente le gusta el lamento. Pero es que cuando usted habla de un circuito del hombre que está acá en la Tierra, material, con cuerpo, todo lo demás, viene un ente que es espiritual, que está en otra dimensión y sube a esa Sí, dimensión y se mueve en esa sí, dimensión. Es ahí que el hombre pasa a la dimensión de Dios. así es. O sea, entra en esa dimensión Ese ámbito eterno, divino, ese ámbito sobrenatural. Y esas son las oraciones de David. que no están en lo temporal. No lo están persiguiendo. Y tu gloria llena toda la tierra. No teme Eh, a nada, pues. Si su gloria está ahí, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde van a venir mis ojos? Si no te tengo a ti, nada soy. Dicen, Pero no, o sea, nosotros solamente nos dedicamos a hablar de nuestra necesidad, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Señor, no puedo, Señor, no me gusta, Señor, no quiero. Pastor, y cuando empezamos a usar los salmos como un libro de compra de estos tantos autores de la autorrealización, eh, estamos solamente citando, ¿no? Cuando tengo problemas alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, pero solamente lo estoy recitando, Bueno, lo que tú decías, parece mantra ya. parece mantra, ¿verdad? Pero cuando voy a esa dimensión del espíritu, esas mismas palabras ya tienen otra dimensión. Por una razón simple, porque si el Espíritu la pone en tu boca, primero Él la inspiró, segundo, Él la vivifica la palabra, tercero, la hace vida en tu vida. La Tres, experiencia, la convierte en fe, cuatro, la convierte cinco, la convierte en respuesta. entonces la experiencia de David pasa a ser mi experiencia Sí, también. Y paso a degustar lo que David degustaba en ese pasas al momento. plano sobrenatural. Y si en el ámbito de la oración no hay tiempo, eh, yo también puedo ver, Es que, mira, la verdadera adoración, no oración, mm, meterte en la presencia de Dios, buscar su rostro y estar con Él,
dedicarte a Él te mete a la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo, no hay cansancio. En la eternidad no hay materialidad. O sea, ni te das cuenta de dónde estás, pierdes la noción de todo, humanamente hablando. O sea, las limitaciones. Puedes estar 5, 10 horas de rodillas, no te duelen las rodillas. Tienes artrosis y no pasa nada. No pasa nada. Encima no envejeces. Por eso es que los que oran están lozanos y relucientes, ¿no? En cierta ocasión fuimos a un ayuno con un grupo de chicos y empezamos a orar, usted sabe, ¿no? Primera meditación, oración, segunda meditación, oración, y si hay tiempo para un círculo más. Entramos a orar a las 9, 9:30, 10 de la mañana y nos paramos y dijimos, bueno, ya es mediodía, ¿no? Vamos a prepararnos para la segunda meditación. Y el pastor agarró y dijo, bueno, con esto terminamos nuestro ayuno y nos vamos. Que ahora eran 4 de la tarde. Parecía que habíamos pasado un minuto. Sí, sí, yo lo creo. No. Pues a veces nos pasaba que comenzamos a orar 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y decíamos, ¿y qué hora es? Las 11, ¿cómo que las 11? Si ahorita hemos empezado. Las luces están apagadas, qué Sí. eclipse. Y no hay hambre, No hay hambre, no hay sed. nada. Estás en la eternidad. Y ahora la gente va a la iglesia y supuestamente adorar Hora y a media Dios se aburre ya. y se aburre y ya tiene que irse. Es la materialidad buscando a Dios. Es estar en el plano humano, completamente humano, por qué no decirlo caído, sin los recursos sobrenaturales. O sea, experimentando solamente un ritual, eso no le va a gustar a la gente, o tratando de saciar con las migajas que llamamos culto, la necesidad eterna de nuestra alma, Eh, cuando nosotros de nuestro espíritu. Cuando nosotros entramos en esa dimensión de la oración, se dice que la oración mueve la mano de Dios. En realidad, por lo que estamos viendo y lo que está explicado del circuito, no es que mi oración mueve la mano de Dios, es Dios mismo activándose a sí mismo. Así es. Miren la dimensión que nos pone. Esa es la dimensión del hombre nuevo. Entonces el hombre nuevo no es un mago. El hombre nuevo es alguien que entra a esa lógica, entra a esa dimensión, invoca y suceden las cosas. ¿Por qué? Porque el que provocó eso Es Dios. es atemporal. O sea, sabe qué es lo que se necesita, sabe Sí. qué es lo que pasó, sabe Y que... sabe que Dios va a actuar en una situación como esa. Sabe cómo atraer la presencia de Dios y cómo, por decirlo de esta manera, Dios actúa. Dios actúa de una manera muy simple. El Espíritu articulando todo. 2, Dios actúa a la luz de su palabra. Él no va a negar su palabra. 3, por amor de su nombre. 4, misericordia. 5, pura gracia, y así sigue la cosa. Vale. Y la oración del Padre Nuestro, Es que la oración del Padre Nuestro como modelo es brutal. Algún día vamos a trabajar la oración del Padre Nuestro parte por parte para el programa. Pero hay una cosa que es fundamental ahí. Más allá del reconocimiento de la grandeza de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y luego el purificado sea tu nombre, que tu nombre sea exaltado y excelso, que nadie lo toque y nadie lo profane. Ahí nomás ya tenemos un asunto muy serio. Porque uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso, uy, está arriba. Pero quien habla es un profanador del nombre de Dios. no tiene sentido. Ya no hay Padre nuestro, ya. Hay tío ya. Ni siquiera familiar. Santificado sea tu nombre. O sea, que su nombre sea tenido por puro, por santo, por digno de toda exaltación, de toda veneración. Y aquí viene el centro de todo. Venga tu reino. ¿Quién quiere que Dios sea su rey? Todos lo tienen a Jesús como Salvador, pero no como rey, no como Señor. No obedecen. Ya no pasamos a hágase tu voluntad. No hay hace su voluntad, entonces no hay nada. Por las puras es. Cuando el centro de la oración es hágase tu voluntad, tu reino venga, hágase tu voluntad. Es una moneda con 2 caras, dirigida al que está en el cielo, al que debe ser santificado y al que provee. Y es ahí donde
el reino viene, pero dice, venga tu reino, hágase tu Sí. voluntad así en el cielo, igual se tiene Esa que es la hacer en la tierra. razón de la oración, esa es la razón de la comunión profunda. O sea, el que quiera tener comunión profunda con Dios, que dice que ora, que es hijo, que ama a Dios, vive solo para hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, ¿no? Entonces, esa es la clave. Mi padre, mi tío, mi cuñado, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. En eso resume Jesús todo. Pero la cuestión es que nosotros oramos pensando solamente en la última parte del Padre Nuestro. El Padre Nuestro cada día nos da y perdona nuestras deudas. Y no nos deje caer en la tentación. Santificar su nombre, no. Reconocerlo como Dios plenipotenciario y como que está por encima de todo, tampoco. Venga tu reino menos y hágase tu voluntad cuando se pueda, pues. Esa parte es lo obvio. Entonces, Dios no odia a los pecadores. Así de sencillo, como dice Pablo. Pero en este caso, eh, nosotros criticamos y siempre se nos ha enseñado, no, no tenemos que rezar. No tenemos que rezar porque no tenemos que repetir. Pero creo que ahora, conversando sobre estas cosas, creo que siempre hemos estado rezando. Sí, sí, sí. Solo Porque en todo caso orar es hablar y que responda. Orar es conversar, conversar. es dialogar, es adorar. Y en todo momento de adoración, si es en el espíritu, hay una respuesta. Tú puedes ver eso, Elías desafía a los brujos, hechiceros de Baal, de Acera, y en un momento dado, después de todo lo que hace, levanta su mano y dice, respóndeme Jehová, respóndeme, que sepan hoy que tú eres Dios y yo soy tu siervo. Fue toda su oración. Se acabó. Se acabó. Fuego del cielo. Así de sencillo. No necesita mucho show, no No, no, no. necesita que... Mira, entra David y tú lo puedes encontrar en varios textos, ¿no? Pero uno de los textos, Salmo 63, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. No, Y dice la segunda parte, verso 2, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Qué está diciendo? estoy Que entrando. entra a orar para que tú me libre de mis enemigos, para que no me falte la comida, para que la gente sea, me siga en las guerras, para que, para nada. ¿Por qué? Porque Entra les en la tengo... contemplación de Dios, entra en la realidad de Dios, entra al mundo de Dios, entra a lo sobrenatural. Ahí se llena, entra en éxtasis, si se quiere, se extasía, y luego de eso, no teme a nada. Lo demás no importa. Porque si ya, como dices, si yo estoy con Dios, si Dios con nosotros, por eso la verdad es, si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? quién contra nosotros? Ahora, ves a Juan, el apóstol Juan, y ¿te acuerdas que lo hierven en aceite y todo? ¿No? Pero el hombre está en paz, ¿no? Está feliz ahí solo. Dice que estaba en el espíritu. Entra a la dimensión del espíritu, se le abre la eternidad. Empieza a ver todo lo que cuenta, Todo el Apocalipsis. pero empieza a ver a un Cristo magnificado, ¿no? Ve todo el resto de la historia. Ve en qué termina la historia. Se le revelan los misterios más grandes de la historia. Por el, Entonces, está en el espíritu, por el simple hecho de estar en comunión, por estar en el espíritu. claro. Y eso es lo que, y nosotros podríamos llegar A a eso ese y a punto, más. y a mucho más, Sí. ¿verdad? Pero ¿por qué no llegamos? Bueno, la pregunta es un poco necia. No llegamos porque no queremos. No queremos y porque la gente le gusta andar mal. No quiere obedecer, no obedece, no hay llenura, no hay llenura, no hay vida en el espíritu. No hay vida en el espíritu, no hay oración en el espíritu, no hay nada. Hemos Nos, dicho en programas anteriores, en los primeros programas, sin Espíritu Santo no hay iglesia, no hay nueva criatura, no hay nada. nos gusta vivir en el pasado, pensando que Bueno, tenemos al el hombre le futuro. gusta vivir con el hombre caído, no quiere crucificarlo. Y pensamos que tenemos el futuro asegurado. Y como tiene los dones, cree que tiene sobrenaturalidad. Tiene una herramienta, pero no tiene al Dios eterno, viviendo, operando, vivificando su vida y haciendo lo sobrenatural. Eh, la,
la oración me ayuda en mi crecimiento espiritual. Pero fíjate que no solamente te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, claro que sí, pero te pone en una dimensión sobrenatural, porque te conviertes no solamente en un orador o alguien que ora, sino en un socio con Dios para muchas cosas. Y sobre eso te convierte en un adorador, o sea, vuelves a aquello para lo cual fuiste creado y recreado. Nos creó para adorarle. Y por la adoración te haces uno con Él. Mi oración en público, ¿cómo debería ser? Adorando. Yo la palabra oración casi le he borrado De su léxico. de mi léxico. Es adorar. Las guerras, la intercesión, todo debe ser adoración. Todas mis necesidades, todo tiene que ser. Toda es exaltación. Tú no tienes un mendigo o no tienes un tirano. No tienes un mendigo eh, eh, no puede ayudar. Tampoco tienes un tirano que tienes que rogarle, como, ya por favor, ayúdame. Tienes un padre. Comienza el Padre Nuestro como compadre, de una relación filial. Y la oración, cuando dice perdonan nuestros pecados, Claro, debe ser, ¿no? Pero los pecados, no es que vivimos pecando, es cuando por alguna razón nos enredamos la vida, tenemos perdón de pecados. Si alguno hubiera pecado, dice Juan, no dice si uno sigue pecando. por Porque ahí. también dice Juan, el mismo que dice, si alguno hubiera pecado, vamos a temer con el Padre, el mismo dice que el que es nacido de Dios no peca. Pero si te enredas, tienes perdón, pero no vivas pecando, no debes practicar el pecado. Pero la gente practica el pecado, quiere perdón de pecados, sigue practicando el pecado, no honra al Padre, no santifica el nombre, y sobre eso quiere que Dios le conteste Y lo bendiga. y lo bendiga y le provea y lo ayude y sea su Dios personal y quiere conocerlo y es imposible. Ahora a la oración en esos tiempos es como que le vamos a poner algo más para que sea más efectiva. Y me estoy refiriendo a ponerle una ofrenda. No, le ponen un montón de cosas, o sea, ofrenda, llanto, un poquito más, ya entran a la onda de los profetas de Baal, sajándose el cuerpo, orar sobre chapitas, orar sobre vidrio. Los ayunos se toman de esa manera, inclusive. O sea, la gente entra a ayunar, pero no quiere romper la iniquidad de su vida. Y solamente quiere el efecto mágico, o sea, piensa que es un efecto mágico en que si ayunas van a ser más espirituales. Tú ayunas para humillarte y para romper con el mal, para que Dios tenga más de ti, no para que tú tengas más de Dios. Es llenar mi ego, ¿no? Como Jesús mismo lo dijo, ¿no? Si ayunas o si oras, que nadie lo sepa. Es Sí, una relación íntima con sí, Dios. sí. No, no que lo sepan los demás, porque eso no te hace, eh, el que lo sepan no te hace más espiritual. No, es que ahora la gente se quiere evidenciar, ¿no? Que quiere espiritualidad. No lo busca sola, pero sí va al cerro. Eso, a eso iba. Buscamos lugares especiales o a veces se dice Lo mágico. lo mágico, ¿no? Y cuando hablamos de decir yo tengo en mi casa mi altar de oración, ¿no? Se puede orar en todo En todo momento, sitio. ¿no? Sentado Y en se el debe dar en carro. todo el sitio, todo el día. Eh, 24 horas al día. Eso es comunión con el Espíritu. entonces la oración, la adoración, ya va más en un carácter del espíritu que se refleja en nuestra vida Es propia. que la adoración no es solamente una acción, o sea, ritual. Comienza con la disposición del corazón. La adoración es una actitud del corazón. Entonces, tu vida se convierte en un acto de adoración. No es tus palabras, ni ciertos hechos, ciertos servicios, sino tu vida. Con tu vida exaltas el nombre de Dios, santificas el nombre de Dios, hace que el nombre de Dios sea glorificado. Y todas estas cosas
vienen a nuestra vida y traen misericordia, traen Bueno, es que cuando bondad. Dios viene, viene con todo lo que Él es. Dios no viene a ti si tú atraes su atención. Él no viene y dice, no dejen la riqueza por allá porque usted me va a pedir. Solamente voy allá para contestarle cuatro preguntas. Él viene con todo lo que Él es, con todo lo que tiene. Todo, absolutamente todo, todo, todo. Eh, Entonces, todo lo pone a tu disposición. lo que hizo Salomón en su momento, cuando Dios supongo que debe haber estado conversando con Dios para que Dios le pregunte o le diga pídeme lo que quieras, y él le dice lo único que te pide es Sabiduría. sabiduría, ¿no? Y él es el que va a escribir, va a decir que el principio de la sabiduría es el El temor temor de de Jehová. Jehová. Entonces, es esa búsqueda de Dios, o sea, mi oración no va enfocada en lo temporal, sino va enfocada en Dios, en su búsqueda. Es que de nuevo, o sea, la búsqueda te lleva a temerle. Y temerle no es otra cosa que reverenciarlo en todo, honrarlo en todo. Temor no es miedo, el temor es más bien exaltación, es reverencia. Es lo que te lleva a ti a ponerte bajo ese Dios que es no solamente más grande, sino digno de todo, y tú vives solamente para hacer su voluntad, para obedecerlo, para agradarlo. Ese es el temor. Temor no es miedo. Temor es Entonces, reverencia. cuando uno vive para agradarlo y hacer su voluntad, dime si no hay sabiduría en hacer su voluntad, si es la voluntad de Dios, es la sabiduría suya. Y en esa dinámica yo sé cuál es su voluntad. Y en esa dinámica te hace sabio. Pues. Tu actuar va a ser como el de él. Bueno, vamos a pedirle a nuestro productor que sea sabio y nos dé unos cuantos minutos para cerrar algunas cosas, porque nos está ya cerrando el programa. Padre, que entre temor de Jehová y Eh, así chiquita, y quizás lo podemos ir dejando para otra oportunidad. La expresión de orar y manifestación, ¿no? De poder, se da en ese ámbito, es decir, orar por sanidad y que se sane, orar por presencia de Dios y que venga la Es que la presencia. pregunta es esta. Nosotros tenemos un lío ahí. Oramos en la lógica de si Dios quiere. La pregunta es, ¿Dios quiere? Dios quiere bendecirnos, no en el sentido que nosotros pensamos, ¿no? Sino en el sentido de la bendición que Él te quiere dar. ¿Acaso no dice la Escritura que por su llagas hemos sido curados? ¿Sí? Entonces, qué sucede si yo en vez de decir, según tu voluntad, que siempre debe ser hecha, por cierto, digo, Señor, este es un caso tuyo, este no es un caso mío, ni para yo obligarte, ni para yo rogarte. Exacto. Exáltate. Que tu voluntad sea perfecta sobre esta persona. Si tienes que sanarlo, sana. A ti no te faltan recursos. A ti no te falta el poder. A ti no te falta el amor, la misericordia. Y tú no puedes negar tu nombre. No puedes negar tu palabra. No puedes negar tu esencia. Si es tu hijo, cumple tu propósito en él. Yo te aseguro que sin decir sana, sana. Sin gritar, sin... Bueno, Jesús cuando echaba fuera demonios no andaba a los gritos, ¿no? No, no necesitaba. Y esa también debería ser nuestra oración, nuestro Por cierto que sí, sin tanto espectáculo. tranquilo, apacible. Sí, es Dios el que tiene control de todas las cosas. Y Y es, tiene dominio sobre el diablo, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todo. yo lo único que tengo que hacer es andar confiado Y exaltarlo. y exaltando a Dios. Bueno, vamos a hacerle caso a nuestro productor, si no nos va a cobrar horas extras también. Sí, Así pues. que, amigos, por eso les pedimos que compartan este video, que estén con nosotros, suscribiéndose al canal, haciendo llegar estas cosas que de repente pueden sonar un poco fuertes o pueden sonar un poco chocantes, porque se nos ha enseñado tantas cosas que de repente no han estado basados en la palabra de Dios, en el texto. Pero estas cosas son desafiantes para que nosotros estemos buscando la acción de Dios en nuestra vida y solamente tenemos que buscarlo. Pastor,
sus palabras, sus recomendaciones. Sí, hay tanto por aprender y tanto por vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu es fabulosa. El hombre nuevo tiene esa bendición de poder entrar a una dimensión distinta de existencia con los recursos divinos. Y entonces haremos bien en hacer caso de estas cosas, alinearnos con Dios, su voluntad y vivir en esa comunión completa con el Espíritu Santo que parte desde la obediencia, la llenura y de ahí en adelante. Y no te olvides, comparte este video con tus amigos, con todos quienes conozcas, porque no se están perdiendo de un mensaje, sino de la vida nueva que hay en Cristo Jesús, y del hombre nuevo que Él prometió y que el Padre ha recreado por la obra de la cruz. Así que ayúdanos en eso y comparte con tus amigos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bien amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde y recuerde que tenemos que adorar sin cesar. Amén. Bendiciones. Chao.